lo que estoy compartiendo? Sí, se ve bien. A ver si esto lo puedo. Ah, mira, lo puedo manejar desde acá. Perfecto. Bien, bueno, entonces, en base a la invitación y la propuesta ahí de los compañeros de Kinegen, pensé en armar esta presentación hablando de Chikun y calidad de vida y tratar de hablar un poco también de actualidad científica y como experiencia, sobre todo la parte de enseñanza en entornos virtuales, que creo que es muy importante resaltar el valor que esto tiene. Así que de esto voy a estar conversando un poco. Para quienes no me conocen, yo soy profesor y terapeuta de medicina china y chikun. Vengo de otros ámbitos. En mi vida anterior fui ingeniero, como me gusta decir. Ahora me dedico a la medicina china desde la acupuntura y también a través de las artes marciales llegué al tai chi, del tai chi al chikun y bueno, una vez que llegué al chikun ahí me quedé. Dentro del Qigong, las modalidades que más me interesan son lo que es la parte de Qigong para la salud, Qigong preventivo, y también lo que es la parte de terapia de emisión de Qi, que sería como una forma de integración entre el Qigong y las terapias manuales de la medicina china. Pero bueno, eso es parte de otra historia, como se dice. Así que hoy vamos a hablar de la parte de Qigong para la salud, Qigong preventivo. En particular de mi formación, ya son varios años, estoy desde el 2008 aprendiendo Qigong. Em, He recibido sobre todo como grandes maestros que tengo siempre presentes, son el maestro Zhang Siwo, que de hecho hoy voy a tener la oportunidad de volver a verlo después de la pandemia, así que estoy muy contento por eso. Toda la parte de la formación en Qigong para la salud, lo que serían las series, por ejemplo, Baduan Jin, las 8 piezas y Jin Jin, de la transformación de músculos y tendones, etcétera. Bueno, todo lo que serían los sistemas más clásicos de Qigong, los he aprendido de parte del maestro Zhang Siwo. También practiqué muchos años Lohan Qigong, que fue de hecho el primer sistema de Qigong que aprendí. Estuve varios años practicando solamente 18 manos de Buda y me encanta ese sistema. Y he aprendido otros sistemas, en particular me interesa mucho lo que son los sistemas de Qigong médico que acompañan lo que sería la parte de terapia de emisión de Qi como entrenamiento. Y puedo destacar ahí, bueno, todo lo que es la línea de, por ejemplo, Sinen Qigong, que conozco, la línea de Shaolin Yin y Sichan Qigong, y sobre todo la línea del Dr. Johnson, con quien estoy en formación, que para mí es también un gran maestro que ha cambiado mi vida para siempre, podría decir. Así que bueno, es un poco lo que he podido aprender. He practicado otro sistema de Qigong, pero realmente no los podría mencionar porque a veces lo que no se practica se pierde. Y bueno, lamentablemente algunos de estos sistemas no les dediqué el tiempo suficiente como para poder realmente afianzarlos. Pero lo que les estoy mostrando es lo que suelo practicar en el curso de un año, ¿no? Esto es obviamente no es todos los días hacer todo, pero en general anualmente estoy practicando estos sistemas tanto en formación, enseñando, como en mi práctica personal. Em, Bien, de lo que quería hablar, que me parece súper importante, es lo que sería la experiencia en entornos virtuales de aprendizaje. Y antes de hablar en particular de la experiencia, ¿por qué me parece importante esto? Porque si bien, bueno, todos pasamos por la pandemia, pasamos por el aislamiento, la imposibilidad de tener clases presenciales, eso nos puso en contacto con otra forma de aprendizaje. Yo, de todas formas, ya había tenido, digamos, experiencia en aprendizaje en entornos virtuales en lo personal, tomando clases, por ejemplo, todo lo que fue el sistema de Sinen Chikun, yo lo aprendí cuando todavía no se enseñaba en Argentina, a través de grabaciones de Luke Chan, que es un discípulo de Pang Min. También durante la pandemia, por ejemplo, tomé cursos con Mantak Chia de Tailandia, que sería para mí imposible asistir en ese momento. Y también he tomado cursos con, por ejemplo, Thierry Alibert de Francia, y actualmente también me estoy formando con Johnson. Si bien lo he ido a ver presencialmente en Estados Unidos, también estoy en formación a distancia. O sea que la parte del aprendizaje a distancia, si bien no reemplaza para nada lo que sería el aprendizaje presencial, yo creo que es muy importante, y sobre todo para poder darle continuidad, porque por ahí en otras épocas, ¿no? A veces venía a visitarnos un maestro si teníamos la suerte o podíamos viajar a verlo, pero después el contacto era muy difuso. A veces el maestro venía una sola vez y quizá no lo volvías a ver. Por ejemplo, eso me pasa con el maestro Sang, que no está muy
aficionado a las herramientas digitales, entonces la única posibilidad que ahí tenemos es presencial, es ir a verlo o que venga el maestro. Pero cuando tenemos estas otras herramientas a disposición son muy valiosas y nos pueden ayudar a dar grandes saltos en nuestro aprendizaje sin reemplazar obviamente a la enseñanza en lo presencial. A mí particularmente me ha pasado que he visto a lo largo de los años como docente que hay ciclos que tienen los alumnos de Chikun, es decir, por ejemplo, lo que es invierno y verano son estaciones que para enseñar Chikun es muy difícil por tema vacaciones, por tema clima también y distintas eh, cuestiones que complican la organización a veces para sostener la continuidad de las clases presenciales, entonces como las épocas de enseñanza presencial siempre son primavera y otoño, por lo menos acá en mi experiencia en Mendoza. Pero lo que me ha pasado con la enseñanza, ya hablando de enseñanza a nivel virtual, es que los grupos se han vuelto estables. Yo empecé durante la pandemia con una transmisión en vivo de una práctica de Chikun diaria, que la sostuve casi durante un año y después pasé a modalidad de enseñanza, digamos, tipo formación virtual. Y esos grupos, si bien hay un recambio de los alumnos, digamos, se ha podido sostener con una continuidad sorprendente para mí en el tiempo, porque esto no es muy difícil de lograr a nivel presencial ese nivel de continuidad, el compromiso. Si bien por ahí algunas personas, digamos, ven las clases en diferido con la ayuda de la tecnología, esto que nos permite grabar, por ejemplo, plataformas como el Google Meet, Zoom, YouTube, etcétera. El aprendizaje virtual es lo mismo que les decía hace un tiempo. Nos permite darle una continuidad y la continuidad es esencial en el Chikun, sobre todo para el alumno que por ahí todavía no puede practicar solo, ¿no? Cuando uno ya puede practicar solo, eso siempre es recomendable, hacer la práctica personal sin la asistencia del video, por ejemplo, pero es como esto de decir, bueno, si yo voy a ver al profesor una vez por semana, decir, bueno, tengo clase de Chikun los viernes a la tarde, el resto de la semana, ¿qué pasa? ¿No? Ese es lo que yo pregunto. Bueno, el resto de la semana hay que seguir practicando si uno quiere realmente progresar. Y por eso estas herramientas para mí son muy, muy valiosas, ya sea trabajar con videoconferencia en vivo o grabaciones, creo que puede ayudar a darle un salto muy importante en nuestra práctica. Yo lo he visto en pacientes, adultos mayores que han sostenido la práctica de Qigong, digamos, a través de video. Realmente su estado de salud es sorprendente, incluso al día de hoy yo siempre me sorprendo cada vez que los veo porque siguen practicando con estas herramientas. Entonces, para mí es muy importante darle valor a la enseñanza a través de medios virtuales, que nos permite llegar a pacientes incluso trascendiendo las barreras, diría, del espacio y del tiempo. Em, bueno, hablando un poco de evidencia científica, este gráfico que se ve ahí es la cantidad de estudios científicos publicados en este portal que es PubMed, que es la Biblioteca Nacional de Medicina, es un lugar de publicaciones científicas médicas, donde si uno entra con la palabra Qigong, va a encontrar que la cantidad de estudios que hay publicados va en aumento. Yo les diría, esto sigue una gráfica exponencial, o sea, podemos esperar que cada año hayan más publicaciones. De hecho, solamente en el 2021 habían 113 artículos publicados en esta plataforma, que es una, no es la única plataforma de publicación de artículos científicos. Ahora vamos a hablar también un poco de otras, pero lo que quiero decir es que el Qigong es un tema que actualmente es importante para la ciencia médica. Se están publicando artículos en revistas científicas médicas mostrando los resultados que tienen. Así que esto lo pueden ustedes ir a comprobar por ustedes mismos. En particular de los sistemas de Qigong, de lo que estuve viendo, esto como una suerte de revisión bibliográfica que hice fue para septiembre. Estuve viendo los artículos que se habían publicado en este portal desde principio de año hasta septiembre. No los voy a mencionar a todos porque son como muchos, pero lo que encontré fueron categorías de estudio que me sorprendieron en cuanto a que no sabía, digamos, esto hay que estar actualizándose permanentemente, ¿no? Incluso como profesor, que no sabía bien que se estaban investigando. Yo clasifiqué a grandes rasgos estas categorías en lo que sería una parte de envejecimiento saludable, ese nombre se lo di yo, ¿no? Por ejemplo, el efecto del Qigong en pacientes con Parkinson para mejorar la función motora, secuelas de accidentes cerebrovasculares, osteoporosis, problemas cognitivos y desórdenes neurológicos en general, como puede ser Alzheimer, por ejemplo,
y también, por ejemplo, para trastornos que están asociados con la menopausia. Eso yo lo pensé como, bueno, esta idea del Qigong que me puede ayudar a llegar mejor o transitar mejor las etapas finales de la vida adulta, ¿no? De la tercera edad. Eso se está investigando. También me sorprendió mucho el énfasis que había en respecto de la salud mental. Por ejemplo, el efecto del Qigong, no solamente en ancianos, en adultos mayores, sino también en adolescentes, en cuanto al efecto sobre la ansiedad y la depresión, por ejemplo, en la rehabilitación de consumos problemáticos, ¿no? De drogas, abuso de sustancias, estaban presentes estos estudios, y también agotamiento emocional, en particular para profesionales de la salud que durante la pandemia tuvieron una carga, un estrés bastante importante, así como también, por ejemplo, se medía el bienestar psicológico en estudiantes en distintos niveles, estudiantes universitarios, también estudiantes en escuelas secundarias, que son épocas, digamos, emocionalmente a veces bastante turbulentas. Y después, bueno, una tercera categoría que esta no me sorprendió tanto, pero vale la pena mencionar, que eran las cosas que yo ya sabía que se estaban estudiando, por ejemplo, el efecto del Qigong sobre el sueño, sobre trastornos respiratorios, sobre dolor crónico. También hay un concepto que me gustó mucho, que es cómo mejorar la fragilidad en adultos mayores, sobre todo en supervivientes del cáncer, por ejemplo, o de tratamientos de quimioterapia, como este concepto de fragilidad como algo a tener en cuenta, y cómo acompañar a ese paciente que queda en una condición de fragilidad luego de un tratamiento, luego de una enfermedad. Esto es más o menos lo que vi que se estaba estudiando. Es un recorte, ¿no? No es la totalidad de lo que se está estudiando, pero es lo que actualmente me llamó la atención, de qué es lo que le importa a la ciencia, digamos, y a utilizar el Qigong para tratar de resolver este tipo de problemas. Entonces, de todos los sistemas, yo quiero hablar, no porque sea mi favorito, sino porque es el más estudiado, del sistema Pato-Angin. Es uno de los más estudiados. De hecho, de ese recorte en PubMed, que habían como más de cerca de 1000 publicaciones, hay 185, o sea, casi el 20% que son sobre Pato-Angin. Y si uno entra con este criterio de búsqueda en otros buscadores, por ejemplo, Hindawi o ResearchGate, va a encontrar también un gran número de artículos publicados. Les quiero mencionar que también me llamó la atención el Google Scholar, que a veces uno no lo considera como buscador científico, pero es muy, muy potente el motor de búsqueda de Google, porque busca no solamente en las palabras clave, sino en todo el texto, y pude encontrar que habían más de 3000 referencias a artículos en Google Scholar, para que vean que esto realmente se estudia y hay mucho material disponible. De hecho, esta lista que se ve acá es, digamos, dentro de PubMed, si uno ve las 10 primeras publicaciones con la consigna Pato-Angin, va a encontrar que se está utilizando sobre todo para, por ejemplo, eh, medir el efecto en personas con sobrepeso para recuperación de adicciones, supervivencia al cáncer de mama y quimioterapia, por ejemplo, bienestar físico y esquizofrenia, etc. O sea, todo esto, este código de colores que yo le he puesto, es un poco la parte, digamos, eh, psicológica, ¿no? Y un poco la parte también física. Son como que dos grandes dimensiones que podemos llegar a tener en cuenta en el efecto del Qigong, digamos. No solamente me va a ayudar en el bienestar físico, sino también me va a ayudar en el bienestar psicológico. Y esto es, la cantidad de publicaciones, digamos, es siempre creciente. Realmente es muy difícil estar al día. Yo les recomiendo simplemente ponerse a estudiar, a ver qué se está haciendo para afianzar, y ustedes como practicantes de Qigong o como profesores de Qigong, saber que esto ya se está demostrando, el efecto que tiene el Qigong sobre la salud, y se está empezando a medir. Entonces, hablando de medir un poco, bueno, está el sistema Pato-Angin, que algunos ya lo conocen. Lo menciono en particular porque yo quise hacer un pequeño experimento desde el momento en el que me convocaron para participar en este seminario, en tiempo récord. En un breve periodo de tiempo se me ocurrió hacer un pequeño experimento utilizando una herramienta que es la herramienta de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud, que, digamos, la Organización Mundial de la Salud, a través de un grupo interdisciplinario, diseñó hace varios años una herramienta para medir la calidad de vida en distintas poblaciones. La herramienta original tenía cerca de 100 preguntas. Después de esto, digamos, lanzaron como una versión abreviada que tiene unas 26 preguntas, que básicamente estudia 4 dominios de calidad de vida. Estudia la salud física,
la salud psicológica, las relaciones sociales y el ambiente. Esto piensen en cuanto a que si queremos medir calidad de vida en distintas poblaciones, por ejemplo, y comparar calidad de vida, no sé, en una nación de Medio Oriente, del Caribe, de Asia, de distintos lugares, bueno, se estableció una serie de preguntas que me permitiera definir un criterio cuantitativo a algo que es la calidad de vida, que es cualitativo precisamente, pero digamos, a través de herramientas estadísticas, utilizar esto para hacer una medición. Entonces yo hice un recorte, una modificación de esta herramienta, de la versión abreviada, ¿no? de la de 26 preguntas, tomando sobre todo la dimensión física y la dimensión psicológica, y hice un recorte de estas preguntas, es una modificación de ese instrumento, tomando las preguntas que la idea es que el que las responde las puntúa con un valor de 1 a 5, siendo 1 el muy bajo y el 5 muy alto, digamos, serían como esos los extremos, para poder hacer una medición de calidad de vida, en primer lugar, en una población de personas que practican Qigong y personas que no practican Qigong, ¿no? Y poder medir, digamos, cuál es su calidad de vida percibida, esto es autopercibida, en la dimensión física y en la dimensión psicológica. Y en segundo lugar, hacer una pequeña intervención a través de un video, una práctica grabada de Qigong que tengan disponible para practicar todos los días. Ya nos vamos a tener más en detalle en cada uno de estos ítems, en algunos sobre todo, no, por ahí quizá no los veamos todos, pero este sería el experimento que quise hacer para traer un poco de evidencia al seminario de hoy. Entonces, la intervención, esto empecé el 10 de septiembre, y la última respuesta la tuve el 8 de noviembre. Entonces, una intervención relativamente corta. Esto sería como una suerte de prueba piloto, si se quiere. Idealmente tendríamos que hacer esto quizá en un periodo de tiempo más largo. De todas formas, la encuesta, el instrumento de medición de calidad de vida, habla siempre de las últimas 2 semanas. Por eso me permitió hacer una medición base y una medición pasada las 2 semanas de la primera. Porque también se puede ir, digamos, respondiendo varias veces para que uno evalúe la evolución de esto. La idea era darles una práctica pregrabada de Qigong, hacer una medición antes y luego hacer una medición por lo menos 2 semanas después, y el reclutamiento lo hice a través de redes sociales, o sea, la invitación a participar en este experimento. De la primera llamada, digamos, hoy hay 65 individuos que respondieron. Ya, eso me dio información sobre el grupo de base, digamos, para comparar. Y a la segunda llamada, digamos, responder por segunda vez a la encuesta, un grupo de 20 individuos. O sea, tuve una adherencia, digamos, de un poco menos del 30%, que estadísticamente no es tan significativo el 20, ¿no? 20 individuos, pero igual me da información, por lo menos como prueba piloto, para ver el resultado. Entonces, lo interesante de esto es que del grupo inicial habían 46 personas que no practicaban Qigong y unas 19 que sí, entonces ahí ya tuve elementos para hacer comparaciones, y del grupo de intervención, digamos, de los que respondieron la segunda vez, lo dividí en grupos de control, y los que pudieron hacer un cambio en su patrón de comportamiento, digamos, porque tenía por un lado personas que no hacían Qigong al principio y no hacían Qigong al final, esos no cambiaron. Personas que sí hacían Qigong y siguieron con su hábito, esos tampoco cambiaron mucho, pero estaban dentro de los que sí hacían Qigong. Y luego un grupo que es el más interesante, que es los que no hacían Qigong y empezaron a hacer Qigong con esta intervención. Entonces, estos son los números que voy a estar hablando. Por ahí quizá los gráficos no se entiendan mucho, pero los voy a explicar. Este gráfico es el gráfico de base, digamos, de las personas de ese grupo de 65 personas, que los dividí entre los que practicaban Qigong y los que no practicaban Qigong, tanto la parte física, el bienestar físico, como el bienestar psicológico, en su puntaje, un puntaje, digamos, normalizado. Esto después, el puntaje se puede llevar a una escala del 0 al 100, donde el 100 es el máximo. Se puede ver que tanto a nivel físico como a nivel psicológico estaban mejor. Un 14% en puntaje mejor, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Esto me dio ya como un punto de partida de base para decir, bueno, las personas que practican regularmente Qigong, significa por lo menos una vez a la semana, están en general en este grupo de estudio
mejor, tenían un mejor puntaje de calidad de vida que las personas que no practicaban Qigong. Esto uno lo puede intuir ya como profesor o como practicante de Qigong, pero bueno, por lo menos lo pude corroborar con esta primera medición. En particular, si comparo estos son las 26 preguntas, ¿no? Que tenía en realidad son 17, porque las 26 es el instrumento total, donde recorté las 17 que me daban información sobre la parte física y psicológica. Lo que se ve en azul son los puntajes promedio para las personas que practicaban Qigong. Se ve que siempre están un poquito más arriba, en general, que los que no practicaban Qigong en cada una de las distintas preguntas. Y si me pongo a detener cuáles son los que tenían, digamos, mayor diferencia, digamos, donde se podía medir una diferencia más significativa, eran en estas preguntas que les voy a mencionar ahora. Por ejemplo, la puntuación de calidad de vida en general era la que tenía mayor diferencia en la autopercepción de su calidad de vida. Es decir, un 20% más significa en una escala del 1 al 5 es un punto más, ¿no? Que es importante ese salto. Y luego las otras preguntas que daban como una diferencia más significativa era, por ejemplo, la pregunta 3 decía, ¿en qué medida piensa que el dolor le impide hacer lo que necesita, dolor físico, o la capacidad de concentración, o qué tan satisfecho está respecto de sí mismo? Ahí ya estamos hablando de bienestar psicológico, y también con qué frecuencia tiene sentimientos negativos como melancolía, desesperación, ansiedad y depresión. Estas son las preguntas que mide el instrumento. En estas 5 preguntas es donde más diferencias había, ¿bien? En el grupo de base, ¿bien? Eso me pareció muy interesante para poder compartirles ahora. Y ya pasando a la comparación, digamos, cuando tenemos el grupo, digamos, que hizo Qigong, perdón, los que no hacían Qigong y pasaron a hacer Qigong, es esta columna que se ve en verde. En cuanto a la parte física, son los que tuvieron un cambio más sensible. Es decir, en un periodo de por lo menos 2 semanas o más, pudieron notar un cambio en su calidad de vida respecto de la parte física, quienes venían no haciendo Qigong y pasaron a hacer una práctica de Qigong. Los otros 2 grupos, los que venían no haciendo Qigong y siguieron no haciendo Qigong, o los que venían haciendo Qigong y siguieron haciendo Qigong, no tuvieron un cambio tan significativo en la parte física. Y luego esto es después para analizarlo, ¿no? Pero respecto de la parte psicológica, todos los grupos manifestaron un aumento promedio de un 5%. Entonces, la conclusión que me queda de esta medición es que en una intervención de al menos 2 semanas se pudo ver que por lo menos la parte física sí tuvo un cambio significativo respecto de cómo estaban antes y cómo estaban después. Y esto ni hablar si lo llevamos a una práctica sostenida en el tiempo. Es lo que los que practicamos y enseñamos Qigong sabemos que esto después se potencia y se sostiene con la práctica a largo plazo. Bien. Bueno, y por último, este es el último gráfico que les muestro, así no los, no los aburro más. Eh, Cuando medimos de todas las preguntas posibles, ¿no? Que van respondiendo, ¿cuál es la que mayor cambio tuvo en este grupo, en el grupo que pasó de no hacer Qigong a hacer Qigong? Es la pregunta 10, que era si tiene energía suficiente para la vida diaria, ¿no? Todas las personas que pasaron de no hacer Qigong a hacer Qigong sintieron un cambio significativo en la energía que tienen para la vida diaria. Y esto es una pregunta que mide el instrumento de la Organización Mundial de la Salud, no es una pregunta que yo me inventé, digamos, se considera la energía que tengo para hacer mis actividades como un factor en la calidad de vida. Por lo tanto, y ya pasando un poco a las conclusiones, yo creo que esta herramienta se llama WOCOL, digamos, es World Health Organization Quality of Life, que es la encuesta de calidad de vida, abreviada y modificada, se hace. Hay un recorte de las 26 preguntas. Podría ser utilizada para medir el impacto de la práctica de Qigong en la calidad de vida. También mi conclusión es que las personas con práctica regular de Qigong arrojan índices de calidad de vida superiores a los que no llevan prácticas regulares de Qigong, y que los resultados preliminares podrían mostrar que una práctica regular de Qigong puede mejorar mi calidad de vida en general. Esas son mis
humildes conclusiones en base a este experimento hecho en menos de 2 meses. Espero poder a futuro ampliar el grupo de estudio y poder arrojar resultados que sean significativamente más, estadísticamente más significativos, perdón. Bueno, eso es lo que tenía para mostrarles hoy y quedo atento ahí